estábamos celebrando algo que para nosotros se llama ¿el qué? El grito de independencia. Ahora, voy a poner una melodía y usted me va a decir qué siente después de que escucha esta melodía. ¿Listo? ¿Qué siente usted cuando escucha el himno nacional? ¿Cierto? Como orgullo, ¿qué más? Identidad, ¿qué más? O sea, hay algo que sucede. Yo no he salido, yo no he tenido la oportunidad de cantarlo fuera del país. Pero dicen los que están fuera del país, sobre todo si tengo amigos que están fuera del país y que tuvieron la oportunidad de ir a uno de los partidos ahorita de la Copa América y decían, yo lloré cantando el himno nacional, escuchando el himno nacional. Aquí a la distancia se siente más la pasión por Colombia, ¿no? Que el himno nacional genera muchas cosas, genera muchas emociones, genera muchos sentimientos, sobre todo porque el himno nacional habla o narra de la historia de nuestra nación, de lo que somos nosotros como nación. Y ayer acabamos de celebrar una de las fiestas más importantes para la historia de nuestra nación, el 20 de julio. ¿Y qué se celebra el 20 de julio? El Día de la Independencia. Usted sabe que el himno nacional no solamente es lo que conocemos, tiene muchas más estrofas. Y vuelvo al himno nacional, porque el himno nacional lo hace sentir uno especial, porque habla de la historia, habla de nosotros, de lo que nos representa, de lo que sufrieron, de nuestros mártires, de los que tuvieron que morir para que nosotros hoy gocemos de la libertad que entre comillas tenemos. Ahora, hay algo muy especial que sucede con el himno nacional y es con la estrofa que sigue, que es una estrofa que también todos nos sabemos. No se pare, pero escúchela y si puede cantémosla. Libertad sublime, derrama las auroras, la humanidad comprende las palabras del que algo que a mí me parece emocionante del himno nacional, de nuestro himno nacional, es que nos hace dos invitaciones. La primera, a mirar al que murió en la cruz. Pero no solamente mirar al que murió en la cruz, sino a comprender las palabras del que murió en la cruz. Fíjense en lo que dice: la humanidad entera entre cadenas gime. ¿Qué sigue diciendo? No, dice algo antes, dice una frase antes. La humanidad entera entre cadenas, y así, sí. Comprende. Ahora, hace un contraste entre las palabras del que murió en la cruz y las personas que venían esclavizadas en nuestro país. La referencia que hace el autor del himno nacional con respecto a eso es ese contraste, es ese mismo llamado que Jesús vino a hacerle a los cautivos que estaban en la esclavitud, a traer libertad. Es esa libertad que Jesús viene a plantear, la libertad que los colombianos expresaron en ese momento. No solamente una libertad de leyes, sino una libertad de espíritu, de corazón, de poder decir, soy libre, de poder decir, somos libres. Y con esta referencia, en el marco de nuestro Día de la Independencia, yo quiero que le demos, pongamos nuestra mirada también en cuáles fueron esas palabras. Yo estuve tratando de investigar, a ver específicamente a qué palabras estaba señalando el himno nacional.
Y no hay una referencia exacta a esta palabra o a este texto bíblico. Así que cuando hablamos de las palabras del que murió en la cruz y de comprender las palabras del que murió en la cruz, pues tenemos que ir a la palabra del Señor. Y yo quiero que lo miremos desde el contexto del planteamiento eterno que Jesús viene a hacer para la historia de la humanidad. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, verso 31. Y yo quiero invitarle a que usted lo lea conmigo. Vamos a leer del verso 31 al verso 37. Juan capítulo 8 del verso 31 al verso 37. Leemos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lea conmigo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Acompáñenme a leerlo. ¿Está en pantalla? Sí. Listo. Lea conmigo. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, verso 33, le respondieron: linaje de Abraham somos. Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, y el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Si usted mira desde un poco atrás, usted puede conocer un poco acerca del contexto. Jesús viene dando enseñanzas muy importantes, diciendo cosas revolucionarias. En el capítulo 8 es el encuentro con la mujer adúltera, donde Jesús nos muestra que el acercarnos a Él se trata de un verdadero arrepentimiento. No se trata de señalar nuestros errores. Él no vino a señalar nuestros errores, sino Él vino a invitarnos al arrepentimiento. Él vino a decirnos: yo sé que puedes tener un nuevo comienzo si me miras a mí y si estás en mí. Después Jesús da la declaración de que Él es la luz del mundo. Después viene y empieza a decirles acerca de lo que va a pasar, que su permanencia no es aquí en la tierra, sino que Él se va a tener que ir. Y entonces usted ve en el versículo 29 del capítulo 8, versículo 29 y 30, dice: porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que a Él le agrada. Y en el verso 30 pasa algo, dice: hablando Él estas cosas, ¿qué pasó? Ok. De todas las enseñanzas, en este punto dice que después de que Jesús habló todas estas cosas, ¿qué pasó? Muchos creyeron en Él. ¿Todos los que escucharon creyeron en Él? No todos, pero sí muchos. Dice que muchos creyeron en Él. Y esto es importante entenderlo, porque lo que va a hacer Jesús en el versículo 31, en el versículo que sigue, es decirle qué es lo que significa creer en Él. Porque, querida iglesia, creer en el Señor Jesús no solamente es decir: no, sí, yo soy cristiano, yo creo en Él porque yo voy a la iglesia. Creer en Jesús va un poco más allá. Muchos podemos estar aquí diciendo: yo creo en el Señor, pero sin entender la verdadera esencia de lo que significa creer en el Señor. Así que las palabras que vamos a recibir hoy de parte de Dios es para todos nosotros que hemos creído en el Señor, todos nosotros que hemos escuchado lo que Él ha dicho, y entonces desde lo que hemos escuchado, así como los judíos que estaban aquí, dicen: oiga, sí, yo creo en esto. Ahora,
hay un detalle muy importante, y es que menciona quiénes fueron los que creyeron. Dice que fueron personas normales. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Específicamente judíos, pueblo de Dios, que estaban esperando a un Mesías, que estaban esperando a un Salvador. Es decir, no es un mensaje para toda la gente. En este caso era exclusivo para los judíos, como nosotros, que venimos en una tradición creyendo en el Señor, pero quizás no hemos profundizado en lo que significa verdaderamente creer en el Señor. Y a mí me parece muy interesante que Jesús no solamente se queda contento diciendo, ay, creyeron, qué bien, qué chévere, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a la familia del Señor. Jesús se interesa en que los que han creído en Él comprendan lo que significa creer en Él. Entonces nos encontramos con el verso 31 donde dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y entonces la verdad los hará libres. Y aquí yo quiero hablar de algo que he llamado el ciclo de la libertad. Y es importante hoy hablar de libertad porque es lo que se celebra el 20 de julio en nuestro país. Celebramos que fue el día en que los colombianos definitivamente empezaron a ser libres de la esclavitud de los españoles. Y hay un juego de palabras que Jesús utiliza aquí en esta enseñanza precisa sobre la esclavitud y sobre la libertad, o más bien sobre la verdadera libertad. Y creo que Jesús pone un esquema o una fórmula. Yo lo he llamado hoy el ciclo de la libertad, como para que sea un poco más interesante y para verme un poco más intelectual. El ciclo de la libertad. Y el ciclo de la libertad está compuesto por 3 elementos. Número 1, el elemento de la permanencia. Número 2, el elemento de ser discípulo. Y número 3, el elemento de conocer. ¿Lo puede repetir conmigo? Número 1, permanecer. Número 2 y número 3. Bueno, vamos a ver qué fila gana. Usted va a hacer el número 1, número 2 y número 3. Número 1. Número 2. Ay, aprenda número 1. Y número 3. Uy, número 1, no se deje. Número 1. Permanecer. Número 2. Y número 3. Conocer. Ok. 3 cosas que yo quiero que usted trate de memorizar o trate de guardar en su corazón. Porque son 3 cosas que van a definir el ciclo de la verdadera libertad. Jesús no se queda con la gente solamente, Jesús no se queda solamente con la gente que había creído en Él. Se acerca a la gente que había creído en Él. ¿Cuántos de aquí han creído en el Señor? Dígame amén. Amén. Hemos creído en el Señor. Si estamos aquí es porque hemos creído, algo hemos creído. Pero Jesús se acerca y les habla a los que habían creído en Él. O sea que esta palabra también es para usted. Se acerca a los que habían creído en Él y les dice, si ustedes, y les plantea el primer elemento del ciclo de la verdadera libertad, si ustedes permanecen en mi palabra, permanecen. Esta palabra es clave en este día, permanecer. El final, la ruta final a la que Jesús está planteando es hablar acerca de la libertad. Y lo primero que Jesús nos invita es a permanecer en la palabra, en lo que Dios ha dicho. ¿Le has dado la palabra al Señor? Muchos dicen que hoy en día la palabra no tiene ningún peso. Póngalo que firme algo porque eso la palabra hoy en día eso nadie cumple. Ya nadie tiene palabra. Eso no era como antes. Yo me acuerdo que mi abuelo daba la palabra y eso se hacía. ¿Tú le has dado la palabra al Señor? Quizás ese ha sido nuestro gran problema, que solamente le hemos dado la palabra
pero no ha habido un verdadero compromiso. Y el primer elemento para el camino hacia la verdadera libertad, para dejar de ser esclavos, de verdad dejar de ser esclavos, es a permanecer en la palabra del Señor. Yo le invito a que haga este movimiento. Haga con sus dos manos, con una mano así, con la otra mano así, y engánchese así. Y haga una competencia entre la mano derecha y la mano izquierda. A ver cuál gana. Tire con fuerza. Pero usted es el tercer competidor. Usted no va a dejar ni que gane la derecha ni la izquierda, sino usted va a hacer que eso se quede ahí en el centro. Y a eso lo va a llamar permanecer. Tire, pero en serio, haga el ejercicio. Y así se despierta, porque usted ya me está haciendo ojos así como que, uy, pastor, estoy que me quedo dormido. Yo lo interpreto. Tire duro, que le duela las manos, clávese las uñas, sáquese sangre. No, bueno, hasta allá tampoco. Tire. Ahora, eso es permanecer. Y el Señor nos invita a permanecer ¿en qué? El Señor nos invita a permanecer en su palabra. Aquí hay algo que tenemos que empezar diciendo. Jamás vas a poder permanecer en la palabra del Señor si no estás haciendo nada por ir a la palabra del Señor. Si no te estás programando intencionalmente para ir a la palabra del Señor. ¿Cuánto es tu meta diaria de alimento espiritual por medio de la palabra del Señor? ¿Meta diaria? Bueno, si no tienes una meta diaria de comida espiritual a través de la palabra del Señor, ahí ya tenemos un problema de base. Jamás vamos a poder permanecer en la palabra del Señor si no tenemos un plan definido sobre cuánto yo voy a ir a la palabra del Señor. Así que algo que puedes empezar haciendo hoy es empezar a decir, bueno, yo me comprometo a por lo menos 5 minutos de lectura de la palabra del Señor. Y tómala y camina por tu casa con la palabra mientras lo lees, mientras la vas declarando. Dijo entonces Jesús a los discípulos que habían creído en Él: si vosotros permaneceres. Y mientras lo haces caminando, pones una alarma, vas declarando palabra por tu casa y estás trayendo libertad a tu casa. Nunca como iglesia vamos a poder permanecer en la palabra del Señor si no estamos yendo a la palabra del Señor. Y creo que es el primer elemento. Yo aquí lo muestro como un ciclo, pero ahorita lo voy a poner como por niveles para que usted lo pueda entender, para que lo podamos entender mejor, o para podérselo proyectar mejor. Así que la primera invitación que nos hace el Señor a nosotros, los que hemos creído en Él, por eso estamos aquí. Ok, a nosotros los que hemos creído en el Señor, Él nos dice: si ustedes permanecen en mi palabra. ¿Y cuál es el movimiento de permanecer? Permanezcan, háganlo, hagan la fuercita, de verdad, colaboren y así no se les va a olvidar. Cuando llega usted en la tarde me lo imagino en la casa, ¿qué es lo que significaba esto? Permanecer ¿en qué? Permanecer en la palabra del Señor. ¿Y qué significa permanecer en la palabra del Señor? Es decirle, ¿qué es lo que me está diciendo, Señor? Y entonces, con respecto a lo que el Señor me está diciendo, yo hago lo que el Señor me dice que yo esté haciendo en mi palabra. Permanecer en la palabra del Señor es escuchar a Dios diciéndome que tengo que tratar a mi esposa como a un vaso frágil, y entonces yo empiezo a vivir tratando a mi esposa como un vaso frágil. Porque si medio la trato con un poquito de brusquedad, ¿qué va a pasar con ese vaso frágil? Se va a quebrar y se va a partir y se va a dañar. Y ese vaso, usted y yo, mis queridos esposos, lo vamos a tener que pagar. Así como cuando uno parte un vaso en un supermercado y llegan los vendedores, lo tiene que pagar. Si usted quiebra ese vaso que el Señor le dio para que usted cuide, pero usted decide quebrarlo, van a llegar los ángeles del Señor a decirle: lo va a tener que pagar. Lo paga. O mira a ver cómo responde. Guardar y permanecer en la palabra del Señor es escuchar a Dios que te dice: trata a tu esposa como vaso frágil, y tú le dices: ok, Señor. Y permanecer es que aunque
tú creas que hay momentos en que ella no se merece que tú la trates como vaso frágil, tú dices, yo decidí permanecer en la palabra. Y aunque yo no crea que esta bruja se merezca que yo la trate como a un vaso frágil, yo la veo como una princesa. Yo la veo como a mi princesa. Y la honro como a mi princesa, porque es el vaso frágil que el Señor me dio para administrar, para cuidar, para tratarla con dulzura. Ahí es donde tú, mi querido esposo, permaneces en la palabra del Señor. Permanecer en la palabra del Señor. Mi querida esposa, ¿qué dijo? ¿Que le iba a dejar sana? No. Permanecer en la palabra del Señor es escuchar a Dios que te dice que tienes que respetar a tu marido, que tienes que sujetarte a tu marido. Y los inter de tiempo acá saben lo que significa sujetar a su marido. La última idea que quiere transmitir la palabra es que te humillas ante tu marido y que, ay, me doblego ante usted. No, es que te dejes proteger. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero cuando la palabra del Señor te dice que respetes a tu marido y llegue ese momento donde tu marido no se merezca tu respeto porque tú crees que no se lo merece, tú puedes decir como esposa, este desgraciado no merece mi respeto. Pero yo he decidido permanecer en la palabra. Y aunque no se merezca mi respeto, yo lo honro con mi respeto. Yo lo dignifico con mi respeto. Yo lo adulo con mi respeto. Yo lo admiro en fe. Porque si no es por fe no tengo nada que admirarle a este desgraciado. Pero como yo como esposa he decidido permanecer en la palabra, yo decido hacer lo que Dios me dice. Eso es permanecer en la palabra. Permanecer en la palabra es que cuando los chinos de uno nos saquen la piedra, porque ayer le dijimos que ordenaran el cuarto y hoy está vuelto un chiquero, yo llego y los corrijo desde la paciencia, no desde la ira. ¿Por qué? Porque Dios me dijo, no provoques a ira a tus hijos. Permanecer en la palabra es que cuando yo sienta que me estoy llenando de ira porque este chino me volteó la jeta y me ignoró, antes de llenarme de ira, cuando yo siento que la ira va llegando por acá, yo decidí permanecer en la palabra. Y yo tengo la facultad y el dominio propio, porque el Señor me dio dominio propio para hablar con sabiduría y hablar con amor. Y decirle, sin provocarlo a ira, mi amorcito, si usted no me hace caso, le voy a partir el palo de la escoba en la espalda, mi amor. Así que usted verá. Y mira, te lo estoy diciendo en amor. Usted no se amarga, no amarga a su hijo. Y le aseguro, es que esto no es perder, porque acuérdense que cuando estamos en Cristo, perder, porque lo que pasa es que, queridos esposos, cuando ustedes deciden honrar a sus esposas, aunque ustedes sientan que ya no merecen que la honren porque es que son unas cacatúas, entonces Dios viene y mira nuestra obediencia como esposos y transforma el corazón de esas cacatúas. Queridas esposas, cuando sus esposos, ustedes lo ven chiquiticos porque es que no ayudan en casa y lo único que hace es gritarme y me humilla y todo eso, pero usted, a pesar de eso, decide honrarlo y respetarlo, usted se lo está dejando que lo atienda al Señor. Y el Señor se lo atiende, y le voy a decir de qué forma. No es perder, es que entiendas que cuando permaneces en la palabra estás tomando la mejor decisión de tu vida, porque estás dejando de ser esclavo de tu actitud y empiezas a ser libre y a vivir con libertad, porque es Dios mismo el que va a traer libertad a ese momento y a ese estado de tu vida, como esposo, como padre. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros vivir este principio? Y yo les digo,
A mí me cuesta, y cada vez que yo empiezo, porque uno de papá, uno se va envenenando y como ellos le responden, entonces uno tiene que salir más arriba, más adelante, y no señor, y casi que, y entonces ¿qué? ¿Nos vamos a los totazos o qué? Pues diga, a ver, yo no puedo dejar, ¿usted cree que en la casa usted qué? El que y uno no sabe el daño que está haciendo ahí. Y no se trata de que no corrijamos, se trata de que aprendamos a corregir en amor y desde la paciencia, y que entendamos que Dios también pelea por nuestros hijos. Y que cuando Dios nos dice a nosotros como papás que no los provoquemos a ira, es porque Él no quiere que los provoquemos a ira. Pero para nosotros siempre la más fácil es pues de malas, y aquí se hace lo que yo digo. Y es que se siente especial decirlo, ¿no? Porque uno se siente poderoso. Pero es lo que Dios quiere que nosotros le digamos, es lo que nuestros hijos necesitan escuchar. ¿Qué estamos haciendo nosotros para permanecer en la palabra del Señor? Uno piensa que ya, ay no, ya es suficiente, ya fui el domingo, ya soy un santo. ¿Santo? ¿Sabes? Nosotros hemos creído en el Señor, pero nosotros no estamos permaneciendo en el Señor, en la palabra del Señor, en lo que Él dice. Permanecer en la palabra del Señor es cuando en la calle alguien te insulte, tú no le respondas con una doble, una más grande. Es que cuando alguien te insulte, tú puedas decir, Dios le bendiga, varón. Porque el Señor nos llama a bendecir a los que nos maldicen. Uno dice que uno es libre porque uno hace lo que se le dé la gana y no te das cuenta que estás siendo esclavo del pecado. Y el pecado te amarga. Y el pecado te destruye. Guardar, permanecer en la palabra del Señor es tomar la decisión. Es tomar la decisión de amar al enemigo. Jesús las está botando claras. Ustedes decidieron creer en mí. Venga, les digo cómo es la vuelta. Crean en mí. Ok, permanezcan en mi palabra, permanezcan en lo que yo les estoy diciendo. Nuestro gran error es que escuchamos lo que el Señor nos dice y decimos, bonitas las palabras, pero tengo unas palabras que a mí me van a hacer sentir mejor porque a mí nadie me la va a montar. Gloria al Señor. El primer planteamiento en el ciclo de la verdadera libertad está en que nosotros aprendamos a permanecer en la palabra del Señor, en que aunque pasen momentos críticos, yo pueda recordar que el Señor me dijo que Él iba a obrar, que Él ya había ganado, que esta pelea ya estaba ganada, que la victoria ya era mía. Yo recuerdo eso, abrazo eso, que aunque la vida me duela y se me desgarre, yo estoy seguro que el Señor está peleando por mí y que al final yo saldré ganador. Y que al final, aunque me hayan pitado 2 penaltis, que no me los pitaron, Señor, al final yo gané. Yo voy a ganar. Eso es permanecer en la palabra del Señor. Que aunque pienses, la vida te haga pensar que estás perdiendo, tú sabes que eres un ganador. Eso es permanecer en la palabra del Señor. Y es el piso, es el fundamento, es lo que nos da firmeza para lo que sigue. Porque dice que el que permanece, si ustedes permanecen en mi palabra, entonces ¿qué? Segunda parte del ciclo. Déjame la figura del ciclo. Entonces van a ser, dice el texto, serán verdaderamente mis discípulos. Ojo, verdaderamente mis discípulos. Tú puedes estar en este lugar creyendo que eres un discípulo, pero probablemente puedes ser un discípulo de mentiras. Un discípulo no es solamente alguien que sigue, un discípulo es alguien que hace.
Y si algo necesitamos entender en esta tarea de ser discípulos, es que el verdadero discípulo no solamente se queda con el conocimiento, sino que el verdadero discípulo lleva el conocimiento a la acción. Cuando yo permanezco en la palabra, porque escucho la palabra para hacer la palabra, mientras hago la palabra, eso entonces me va convirtiendo en un ¿qué? En un verdadero discípulo, en alguien que sabe seguir al Señor, en alguien que vive aprendiendo del Señor. Y entonces, al convertirme en un verdadero discípulo, vamos a la tercera parte del ciclo. Y entonces conocerás la verdad. Permanecer en la palabra me lleva a convertirme en un verdadero discípulo, y al ser un verdadero discípulo, eso me va a llevar ¿a qué? Me va a llevar a conocer la verdad. Quiere decir que sin ser verdadero discípulo y sin permanecer en la palabra, yo estoy viviendo en una mentira. Yo vivo en una mentira cuando no he conocido la verdad. Vecina, es que usted no sabía lo que le pasó a doña Clementina. No, ¿qué le pasó? De verdad no sabía. Venga, le cuento, venga, le abro los ojos para que conozca la verdad. Porque esa señora se ve como un angelito, pero es una arpía. Ay, cuénteme, vecina. Venga. Muchos de nosotros vivimos en una mentira creyendo que estamos en nuestra verdad. Pero solamente permanecer en la palabra lo que nos lleva a ser verdaderos discípulos. Y siendo verdaderos discípulos, entonces vamos a estar en el escenario perfecto para conocer la verdad. Y el tema de la verdad no es un concepto. ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es tu verdad? El tema de la verdad para nosotros es una persona. Ahí más adelante el mismo Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús está hablando con sus discípulos y les dice en el versículo 6, les dice así: Jesús les dijo, yo soy ¿qué? Yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy ¿qué más? Y yo soy la vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Así que cuando hablamos de verdad no estamos hablando de un concepto. Cuando hablamos de verdad estamos hablando de una persona. Una persona que tiene la capacidad para terminar con nuestra vida de esclavitud y darnos verdadera libertad. Y conoceréis la verdad. Y la verdad, entonces, ¿qué hará en cada uno de nosotros? Y la verdad entonces nos hará libre. Yo lo planteo como esta pirámide, donde está el fundamento de permanecer. Si yo permanezco en la palabra, entonces yo me voy a convertir ¿en qué? Yo me voy a convertir en un verdadero discípulo. Y si soy un verdadero discípulo, entonces ¿qué va a pasar conmigo? Voy a conocer la verdad. No habrá nada que me impida ver la verdad. La voy a conocer, y esa verdad ¿qué hará en mi vida? Así que todo cristiano o toda persona que cree en el Señor, creo que tiene que vivir en el ciclo de la libertad, de la verdadera libertad, donde yo vivo permaneciendo en su palabra, donde el permanecer en su palabra me va a llevar a ser un verdadero discípulo, y donde ser un verdadero discípulo me va a llevar a conocer ¿qué? Conocer la verdad. ¿Y qué significa conocer la verdad? Conocer a Jesucristo. Conocer y comprender las palabras ¿de quién? Las palabras del que murió en la cruz. El que conoce la verdad, está diciendo Jesús a los que creyeron en él. Y si conoces la verdad, entonces serás ¿qué? Serás libre. ¿Cuántos quieren ser libres? Se supone que ya estamos en libertad. Ahora, cuando Jesús dice esto, y ya para cerrar, porque ya me están tocando la bocina para terminar, cuando Jesús dice esto, los que habían creído en él se ofendieron, se delicaron. Dice, ¿cómo así? Si nosotros no somos esclavos de nadie, si nosotros somos hijos de Abraham,
somos libres, no somos esclavos de nadie. En el verso 73 dice, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo es que usted nos viene a decir que seremos libres? ¿Libres de qué? Yo creo que así pensamos nosotros. Yo vivo en un país libre. Yo opino lo que quiera porque estamos en un país libre, dice un amigo mío. Puedo hacer lo que quiera, estoy en un país libre, yo no soy esclavo. Que hablen de libertad para los tiempos bíblicos, pero libertad ahora, yo soy libre. Vea, hago lo que quiero. El culto empieza a las 10 y llego a las 10:30. Vea, ¿quién me dice algo? Yo soy libre. Hay servicio de oración y yo no vengo. Yo soy libre. Qué libertad tan bonita. Hay ayuno cada mes y yo no vengo. Soy libre. No estoy tirando puya, solo estoy sanando mi corazón. Pensamos que somos libres. Somos como los judíos que habían creído en él. Usted que me viene a hablar de libertad si yo soy libre. Y mire la perla con la que le sale el Señor Jesús. El verso 34. De cierto les digo. Es como que, espere tantico, venga, les voy a decir una realidad. Que todo aquel que hace pecado, ponme el texto por favor, Vivi, 8:34. De cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué pasa con el que hace pecado? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Y quién es el que hace el pecado? El que hace pecado es todo el que no hace la palabra de Dios. Así que tú, querido esposo santo y sublime, puedes decir, ¿pecado yo? ¿Que necesito libertad yo? Si yo no soy esclavo pero de nada, pero hoy estás tratando a tu esposa como un estropajo y no como un vaso frágil. Tratando a tu esposa con palabras toscas, humillándola, restregándola en la cara que no sirve para nada, que cocina feo, que dejó quemar el arroz, que la guapanela se le secó. Es que a mi mamá nunca. Ahí estás. Pues sabes, tú, mi querido esposo, que sientes que eres libre, que eres libertad, que estás en libertad y que no eres esclavo de nada. Ahí, cuando le estás diciendo, Señor, yo no guardo tu palabra, lo que estás decidiendo es venir y estar en pecado, hacerlo a tu manera, a tu forma, ser tu Dios y no dejar que Dios sea tu Dios. Es el problema que se presentó en el Edén. Adán y Eva querían ser como Dios y seguimos queriendo ser como Dios, haciendo las cosas a mi manera. Es el contraste. Si no estás permaneciendo en las palabras de Dios, entonces es porque estás permaneciendo en las palabras equivocadas, en tus palabras. Y si estás permaneciendo en tus palabras, estás en pecado, estás haciendo pecado, estás viviendo en pecado. Y el pecado es todo aquello contrario a lo que Dios plantea para mi vida. Si escucho a Dios diciéndome algo, pero yo decido hacer lo contrario, entonces estoy en pecado. Yo puedo decidir en este momento ponerme a arrancar de la Virgencita y de los que están pitando en este momento y decirles ya. O puedo interiormente empezar a decirle, Señor, bendícelos. Señor, dáñales esos pitos ahora. En amor, Señor. Señor, que se varen. Yo puedo decidir si hacer lo que Dios me manda hacer o puedo decidir no hacer lo que Dios me dice que haga. Pero no hacer lo que Dios me dice que haga me está poniendo como un esclavo. Y decimos, ¿esclavo de qué? Usted es un esclavo del pecado, papito, y no se ha dado cuenta.
porque estás haciendo las cosas como usted las quiere hacer y no como Dios te invita a que las hagas, porque estás pensando que estás ganando y en realidad se está convirtiendo, ya es un perdedor, pero con todas las de la ley. ¿Pecadores de qué? ¿Esclavos de qué? Todo el que hace pecado es esclavo del pecado. Iglesia, tenemos que ser sinceros y reconocer que en muchas áreas de nuestras vidas vivimos siendo esclavos del pecado, diciendo que las cosas tienen que hacer como yo pienso que las tengo que hacer. Lo que Jesús estaba diciéndole a los que habían creído en Él es: venga, ustedes tienen que darse la oportunidad de escuchar mi palabra y de hacer mi palabra y de permanecer en mi palabra. Ustedes tienen que darse la oportunidad de no solamente escuchar mi palabra, sino de vivir y hacer mi palabra. De cierto, yo les digo que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda en casa para siempre. Me parece muy especial esta figura, porque habla de un esclavo que está en donde, fuera de la casa, un esclavo que está dentro de la casa. Y muchos de nosotros podemos estar aquí adentro de la casa del Señor, siendo esclavos del pecado. Pero el que es esclavo, dice, el esclavo no queda en la casa para siempre. Tú sientes que estás bien porque aunque estás viviendo en tu ley, pues como que no pasa nada, y no, pues yo trato de portarme bien, pero en esto sí que Dios no se meta en mi vida. Y sí, tú piensas que ahí todo está bien y estás en la casa y te dejan venir a la casa del Señor y vienes a casa. Pero el que es esclavo del pecado, la noticia, mi querido pecador, es que no vas a permanecer en la casa, no vas a estar para siempre. Pero al contrario, el hijo. ¿Y quién es el hijo en contraste con el esclavo? El hijo es el que ha decidido permanecer en la palabra, aunque eso le cueste horrores, aunque le cueste con el dolor de su vida. Pero usted dice: voy a ser un papá que voy a hablar, y cuando sienta que me está llenando, yo me voy y doy una vueltica, mejor me pego un bañito y vuelvo y arranco otra vez. Mi amorcito, lo que pasa es que si no hace la tarea, se tira al año. Y si usted se tira al año, vea, yo le digo, y yo me voy otra vez y me calmo y vuelvo. Es que permanecer en la palabra es ir a lo básico de la vida, iglesia. Es ir a lo elemental de la vida. Porque si ahí no estamos logrando hacerlo, somos esclavos. Somos esclavos. Si no estás logrando controlar tu ira, tu genio y tu temperamento, eres esclavo del pecado y no eres hijo. El hijo aprende a obedecer, el hijo aprende a permanecer, el hijo recibe la corrección, y el hijo sí va a permanecer en la casa para siempre. El hijo sí tiene durabilidad. Y termina diciendo Jesús en el verso 36. Verso 36. Así que, verso 35 dice: y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que, si el hijo os libertare, seréis verdaderamente, ¿qué? Seréis verdaderamente libres. Sé que ustedes son descendientes de Abraham. Verso 36, verso 37 dice: yo sé, les dice Jesús, yo sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero ustedes procuran matarme. ¿Por qué?
Porque mi palabra, lo que Dios dice en cuanto al esposo, en cuanto a la esposa, en cuanto a los hijos, en cuanto a mis enemigos, en cuanto a confiar en el Señor, en cuanto a mis pensamientos, en cuanto a mis palabras, en cuanto a mi vida espiritual, lo que Dios dice en cuanto a cada área de nuestras vidas. Dice: yo sé que ustedes quieren matarme, ¿por qué? Y así estamos nosotros, queriendo matar al Señor, porque sus palabras no logran hallar cabida en nuestro corazón, porque sentimos que lo que Dios quiere hacer es llevarnos a la humillación, a perder todo lo que tenemos, a perder mi dignidad, mi orgullo. Por eso, mis queridos discípulos, queremos matar al Señor casi todos los días. ¿No has querido matar al Señor cuando sabes que tienes que levantarte a orar a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana? Y la frase matar suena como duro, y no, Dios me guarde de matar a Dios. Pues empezando porque no podemos matar a Dios. Jesús estaba diciendo eso: ustedes quieren matarme, mis ideales, lo que yo estoy diciendo, porque lo que yo les estoy diciendo no tiene cabida en ustedes. Y así vivimos nosotros, queriendo matar al Señor, queriendo matar al Señor, porque nos parece que su palabra es muy fuerte para que yo la pueda cumplir. El día del grito de independencia, el elemento que marcó el grito de independencia fue un florero que se partió. Y cuando ese florero se partió, había algo que se estaba simbolizando. Se estaba partiendo los ideales de la esclavitud y se estaba marcando un nuevo comienzo. Se estaba partiendo la historia de la esclavitud que había estado por tantos años en la vida de los colombianos hasta el momento. Cuando este florero se rompe, lo que se estaba rompiendo era esa historia de maltrato, esa historia de injusticia, esa historia donde ellos habían sido los esclavos por tantos años, tantos muertos, tantas maldades. Eso se estaba rompiendo y se estaba gestando un nuevo comienzo. Pues mi querido hermano y mi querido amigo, hoy tienes que tomar tu florero y romperlo en el nombre de Jesús, porque no te habías dado cuenta, pero te estás convirtiendo, eres un esclavo. Eres un esclavo porque llevas toda la vida haciendo las cosas a tu manera, intentando hacer las cosas como Dios quiere que las haga, pero sabes que no lo has hecho así. No lo has hecho así. Y siempre has terminado haciendo las cosas a tu manera, sintiéndote bien porque vienes el domingo y ya le cumplí al Señor, ya. Se trata de que entiendas que hay cosas que se tienen que quebrar en tu vida. Hoy, querida iglesia, se tiene que partir algo que marque que tu vida de pecado quede atrás y que empiece a escribirse la historia donde ya dejas de ser esclavo y te conviertes en un hijo. Toma el florero, no sé cuál sea tu florero, cuál sea el apellido. Allá fue el apellido Llorente, el florero de Llorente. No sé cuál sea el apellido de tu florero. De pronto se llame florero del orgullo, florero de la autosuficiencia, florero de la ira. ¿Cómo se llama el florero que se tiene que romper hoy? Porque ese rompimiento simbólicamente entonces marcará un nuevo comienzo, iglesia. No podemos seguir siendo iguales cuando el Señor nos invita a permanecer en su palabra. Hoy
Hoy tienes que tomar tu florero y no se rompió, porque a veces nuestro pecado es tan fuerte que no se rompe. Este florero es de los antiguos. Romperse. Algo se tiene que romper hoy, para que entonces empieces a vivir en tu verdadera libertad, que se llama Cristo. Cristo Jesús, que viene a romper con el poder del pecado. Y entonces que puedas empezar a vivir en la verdadera libertad que Él te da. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie. Qué bueno terminar este tiempo no con el himno nacional, pero sí recordar que el himno nacional nos invita a comprender las palabras. ¿De quién? Comprender las palabras del que murió en la cruz. Iglesia, yo te invito a que salgas en esta mañana de este lugar mirando a ese Señor que murió en la cruz. ¿Y sabes por qué murió en la cruz? Para que tú y yo pudiéramos tener libertad. No una libertad como tú crees que es esa libertad, no, sino que puedas empezar a tener verdadera libertad mientras permaneces en su palabra, mientras te conviertes en un verdadero discípulo, y entonces mientras conoces la verdad, esa verdad que no es un concepto, esa verdad que es una persona, la persona de Jesús.